Miren lo que acabo de ver. ¿Qué ojo traigo? No son ojeras. Miren. Wow. Les cuento bien rapidito. Ayer fuimos a jugar fútbol, como ya vieron en el vlog de ayer. Es como un indoor y todo eso, ¿no? Estábamos jugando y todo acá. De repente viene un cuate, como medía como casi 2 metros el pelado. Así grandote. Viene. Le hice túnel. No, no es cierto. No, pero estamos en una jugada. Y en eso que me empuja. Yo le digo, ¿qué onda, hijo? ¿Qué onda? Y dice, pues, ¿qué onda? Vente. Yo digo, no sabes ni con quién estás hablando, carnal. ¿Qué onda? Y que le hago la finta. Y que me esquivea. Pum, zurdazo. Pum, cabezazo. Y que me deja y pum, me mete un codazo. Y miren nada más. No, no es cierto. Estábamos jugando y un gato me metió un codazo sin querer, fue accidental. Me estaba bañando acá chido y me empiezo a enjuagar con un jaboncito que mandé a traer de Italia. No, no es cierto, de hecho es un jabonzote. No, no es cierto. Pero me estaba acá y me dolió. Y ahorita que salgo y me miro, veo esto. Pero pues así fueron las cosas. Ahorita ya nos vamos a ver qué rollo. ¡Vámonos! Venimos a Best Buy porque el teléfono se quedó friseado y no paga ni nada. Como pueden ver, venimos a Best Buy. Is I could try doing a factory reset. Okay. Using my computer, and maybe we could get it up and running again like that. That is going to erase everything on the phone. But to be honest, I'm not sure there's any avoiding that at this point. If it's a hardware issue, they'd also need to wipe the phone too. I have like at least 25 really important videos there. Ok, nos dijeron que el teléfono se queda, papá, se queda. Que regresa en 2 horas. Si lo arreglan me van a cobrar $30. Si no lo arreglan no me van a cobrar nada. El único problema es que si lo arreglan y lo hacen que funcione otra vez, todos los videos que tenía de cuando fui de mochilazo a Calgary, de cuando me quedé en albergue, de cuando hice todas estas cosas que pensaba editar el mismo día que se descompuso. Vamos a comer algo porque ya dio bastante hambre y no he comido nada. Vámonos. Thank you. Estamos en el comalito, aquí en Canadá, una ensaladita de pollo, nos ordenamos. Ojalá y el teléfono lo puedo usar porque si no, ya me cargo el payaso, la verdad. Venimos saliendo y como ven, no sé si se vea, ya funcionó. Estaba trabado, estaba bloqueado, quién sabe qué tenía, la verdad. Pero el chiste que ya jaló. Entonces ya andamos bien animados, la verdad. Sin teléfono sí está bien complicado a veces. Sale, vámonos. Ok, vine a un Starbucks y ya cuando pensaba que todo se había arreglado, que ya tenía teléfono y todo, me salen con que dice que no puede conectarse al Wi-Fi, o porque alguien trató de resetearlo y que no se puede conectar al Wi-Fi. Entonces estoy así y no agarra. Chécate lo que dice. Nos conectamos al Starbucks. Pum. Carga el payaso. Voy a regresar ahí al Best Buy a ver qué me dicen. Creo que está bloqueado de la empresa, pero no sé, a ver qué pasa. Ok, en ese teléfono es oficialmente no se pudo. Traía todos los videos, todo el material de cuando me fui de mochilazo a Calgary, como ya mencioné. Y no nada más eso, traía mucho material muy chido, tanto como para subirlo como para tenerlo, porque es algo que nunca se va a volver a repetir. Y la verdad sí estoy bien frustrado, pero pues, de modo. Hay días buenos, hay días malos, y no siempre todo sale como uno quiere. Pero sigamos con esto, sigamos. Son como las 10 de la noche. Vine a caminar un rato y a contarles pues cómo lo que pasó. Me encuentro aquí en Canadá, en un pueblito por Calgary, a como 2 horas y media de Calgary. Como les comentaba hace rato, el teléfono eventualmente prendió, se desbloqueó y pude conectarlo a una red, pero me decía que necesitaba autorización por un buen rato, hasta que eventualmente pude desbloquearlo y pude entrar y pude bajarle todas las aplicaciones y hacerle todo ese rollo, y ya está funcionando. Pero el problema es que todos los videos obviamente están borrados. Todo mi viaje de mochilazo a Calgary está borrado. Entonces en esos videos estaba básicamente cómo me voy desde un pueblo a otro
bonito pueblo, una muchacha me dio un aventón, me recogió y me dijo lo mismo que el trailero en aquella ocasión. Te levanté porque me diste buena vibra. Platicó que aquí, en esta área, hay muchos indios nativos y me dice que la mayoría de ellos andan así de a puro raite y que la mayoría de la gente no confía en ellos por X o Y razón. Que tuve suerte, pues, que me vio de buena vibra y dijo, ¿sabes qué? Vamos a darle un aventón. Me llevó a la central de autobuses, en donde me llevó a la central de autobuses y ahí por $50 canadienses me llevaron hasta Calgary. Entonces cuando llegué, me metí a Instagram en el camino para pasar el rato. Ahí vi que uno de mis DJs favoritos iba a tocar esa misma noche a como 20 minutos de donde yo estaba. Así como, ¿cuáles son las posibilidades de que eso pase, no? Me fui caminando al lugar donde iba a ser el evento y enfrente había un McDonald's que decía, abierto las 24 horas. Yo dije, wow, esta es mi oportunidad, ¿no? Aquí está este lugar. No va a ser de que me quedo en la banqueta, mínimo me quedo ahí adentro porque llegué como a las 9 de la noche, todo oscuro, sin saber qué onda, en medio centro de la ciudad, donde los hoteles están carísimos, de 200 para arriba, ¿no? Entonces dije, wow. El chiste es que me emocioné, no le puse mucha atención, dije, aquí yo creo que está bien que me quedo, todo el rollo, ¿no? Total. Creo que de hecho tengo unas Instagram Stories, no, también se borraron. Se borró todo se borró. Bueno, el chiste es que estuvo chido el evento. Me di cuenta que la mayoría de las personas en Calgary son asiáticas o de padres asiáticos, lo cual está interesante. Terminó el evento, 2 de la mañana, varias peleas, el clásico de un evento, ¿no? Salgo súper cansado, agotado, digo, aquí me quedo en el McDonald's, no creo que haya bronca. Total, me voy allá como atrasito, pongo a cargar mi teléfono, pongo a cargar mi cámara dentro de la mochila, siempre la abrazo así por cualquier cosa, no me la vayan a volar o algo. Me duermo como 1 hora ahí sentado, como me recostado más o menos, y llega el de seguridad y me dice, hey, no puedes estar aquí, quién sabe qué, bla, 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 bla. Y yo así como que, wow, chin, ni modo. Me salgo y eran como ya 3 de la mañana y piquito, y empiezo a buscar en mi teléfono así como hoteles. Dije, no, pues ni modo, lo que me toque, o a ver si encuentro algo medio lejos, pero que esté más barato, y agarro un taxi. Pero nada, todo estaba, como digo, carísimo. Entonces veo que hay un albergue a 7 minutos de donde estaba y digo, wow, nunca me he quedado en un albergue, pero tal vez tenga que quedarme ahí. Entonces me salgo, me voy caminando así como bien campante, y me doy cuenta que hay demasiadas personas en la calle, como tiradas y con carritos, y pues mucha gente viviendo en la calle. Y pues uno viniendo de México dices, no, pues anda uno medio chiscado, ¿no? Anda medio acá de que no me van a asaltar o algo. Dije, no me voy a arriesgar, traigo bastantes cosas aquí, entonces no me la voy a arriesgar. Entonces le dije a uno de los taxistas que estaba afuera, oye, ¿cuánto me cobras por llevarme a 7 minutos de aquí al refugio, o más bien al albergue? Y me dice, ¿cuánto traes, my friend? Le digo, pues traigo $1, pero o sea, ¿cuánto me cobras? Y me dice, no, pero ¿cuánto traes? Le digo, te doy 5, dale, vámonos. Súbete, te llevo. Me llevó al albergue y cuando vengo entrando me dicen, tienes que dejar tu mochila aquí, porque tienes que dejar tu mochila para asegurar de todos. Y me dicen, ¿vienes intoxicado? Y les digo, la verdad, no, o sea, no, para nada. Solo que no encuentro hoteles, no sé dónde quedarme, no hay ningún lugar, no conozco a nadie. Y me dicen, ok, te vamos a dar chance, pero este lugar solo es para gente intoxicada. Y así como que, ok, déjame voy y consumo algo, ¿no? Entonces les dejo mi mochila, ponen como en un locker, me llevan adentro. Y para empezar olía, o sea, no esperaba que oliera a rosa así, pero olía demasiado desagradable. Y pura gente pues que vive en la calle y que ahí les dan chance de vivir. Uno respeta, no sé por qué situaciones esté pasando esa gente, o qué fue lo que los llevó a llegar a ese punto en su vida, que la verdad fue muy triste. La verdad no pude, me quedé como 10 minutos ahí acostado, y nomás así como de la adrenalina de estar ahí y todo lo que estaba pasando tan rápido, no pude, me paré y les dije que si podía cargar mi teléfono un poquito. El chiste es que me hice camarada ahí con ellos, y como de 4 de la mañana que llegué ahí, a 7 de la mañana estuvimos platicando, echando cotorreo y todo, y a las 7 ya me fui. Pero todos los que llegaban, tanto drogados como tomados, es triste ver todo eso, pero hace que uno llegue a apreciar y llegue a, pues, a valorar más lo que uno tiene, ¿no? Aunque no sea mucho. Así es que después de ahí me fui a un Starbucks caminando, porque quería wifi, quería un lugar tranquilo donde no hubiera tanto ruido. Toda la hora que estuve ahí en McDonald's escuchando las máquinas de las freidoras y todo lo que usan ahí, me volvió loco. Entonces me fui al Starbucks, y en el Starbucks me quedé dormido. Obviamente no había dormido nada. Me aventé el viaje, me aventé aparte un evento, no había comido nada. No, un despapalle, la verdad. Me quedé en el Starbucks durmiendo. Una chava que estaba trabajando ahí me dijo, hey, my friend, aquí no puedes quedarte dormido. Me había quedado dormido en el sillón ahí, sentado en Starbucks.
Pero encontré un Airbnb, le hablé al cuate, oye, estabas por $35, me dejó quedarme una noche, lo cual estuvo bien chido, el cuarto estaba chido, el cuate ya era bastante agradable. Entonces, después de ahí fui a un festival de latinos que iba a haber en Calgary, en el centro, y pasé un rato. Todos esos videos y todo ese material que tenía en el teléfono, que se descompuso el mismo día en lo que iba a pasarlo a la computadora y a editarlo, se perdió. ¡Se perdió! ¡Se perdió! Entonces ya ni modo cómo enseñárselos, pero pues se los platico en este vlog del día de hoy. Pues ya van dos vlogs consecutivos, medios extraños, medio raros, pero así está la onda. Miren cómo se me ve el ojo. ¡Ah, increíble! Y me duele, cada que pestañeo, cada que lo abro me duele. Eso de buenos días y buenas noches no es lo mío, que descansen y que la bestia. Entonces, pues nos estamos viendo. Denle duro, así que vámonos. ¿Escuchan eso? ¡Ay, papá! ¡El chupacabras!